ella, los llevó al, ¿cómo se llama cuando van a primera comunión? Sí, ¿verdad? Hicieron primera comunión y muchas costumbres del mundo. Yo sentía, hermanos, que cada vez estaba más y más hundida. Llegó el tiempo en que yo le decía a mi mamá, yo ya no quiero estar con él. Mis hermanos, ahí está uno también de ellos, me decían, déjalo, porque me golpeaba, porque tomaba, me insultaba. Oh, mi vida. Pero bueno, hermanos, ellos me decían, déjalo, yo te mantengo a ti y a tus hijos, pero ya déjalo. Mis hermanos, cuando un día a mí se me hizo fácil correrlo, porque ya vivíamos en la casa de mis padres, cuando a mí un día se me hizo fácil, dije, bueno, pues ya vete, nos peleábamos muy feo, ya vete. Y se fue. Pero oh, sorpresa, sube mi mamá y me corrió. Sí, mi mamá me corrió de la casa. No, hijita, tú lo escogiste. El matrimonio es para toda la vida. Te vas detrás de él. Agarré a mis hijos y me fui detrás de mi esposo. Pero hermanos, yo entiendo ahora los propósitos de Dios. Después de eso, mi esposo seguía peor y peor. ¿Por qué? Porque ya habíamos salido de la casa de sus padres, ahora vivíamos en la casa de los míos. Ya no estaba mi suegro y sus hermanos, que eran 15 hermanos, en su mayoría hombres. Él es el más chico de todos, entonces tenía 11 papás, porque todos lo mandaban, todos lo aconsejaban. Y yo le decía, oye, yo me casé con un esposo y parece que tengo un montón, todos te dicen esto, a lo otro regáñala. Ahí acostumbraban eso, hermano, que si la mujer no los obedecía, 2, 3 cachetadas y a su cuarto. ¿Sí? Las mujeres a la cocina a comer y los hombres en el comedor, que cada mujer la atienda. Estas eran sus costumbres. No me sirves, te portas mal, la echan a la calle, otra mujer. Los hermanos de mi esposo, él y otro hermano son los únicos, gracias a Dios, que tienen la única mujer. Todos ahí en fuera, 2, 3, 4 hijos regados, son hombres golpeadores, machistas, tienen hijos por todos lados. Era un ambiente feo. Yo no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Yo me di cuenta que ese ambiente yo solita me había metido. Pero ahora lo entiendo, hermanos, que eso empezó para mí una guerra espiritual. Llegábamos a su casa de mi suegro en el pueblo, porque tenía una casa extra. Todos los cuartos, arriba de las camas, tenían altares. Todo tipo de imágenes, no los conocí, la verdad no. Me los presentaron, pero no los conocí. La Virgen, veladoras. Para mí era una pesadilla, hermanos, poder acostarme en esa cama y mirar hacia arriba todas las imágenes. Las costumbres que tenían de, ponle a tu hijo un ojo de venado para la buena suerte. Pégale aquí un hilo rojo para que no lo hagan mal de ojo. Y un montón de cosas. Está enfermo, lleva lo que le den una limpia. Todas esas cosas, hermano. Gracias a Dios, el Señor me fortaleció en ese tiempo y yo no permitía que le hicieran todo eso. Gloria a Dios. Pero, hermanos, yo me había expuesto a todo eso por mi desobediencia. Yo caí en todo eso. Ahora, hermano, le doy gracias a Dios porque dentro de todo lo que hemos vivido, Dios tiene propósitos. Amén. Nos ha enseñado ahora a mi esposo y a mí, ahora sí lo vemos, a ser mejores padres, a instruir a nuestros hijos en el camino, lo que dice su palabra, para que cuando ellos sean grandes no se aparten de él. Amén. Hermano, eso lo hemos tenido por obra y le damos gracias a Dios, porque en su momento yo me pongo a pensar, Señor, si yo me hubiera separado de mi esposo,
no tuviera ahora a mis hijos, a los más chicos, a Paola y a Alejandro. Y los otros dos y yo, pues quién sabe dónde anduviéramos. Porque uno no sabe, hermanos. Realmente los propósitos de Dios no los conocemos. Pero lo que sí sabemos es que en donde andemos y el Señor está con nosotros, no nos vamos a quemar. Sí, gloria a Dios. De alguna manera el Señor siempre sentía yo que estaba segura en Él, pero el estar conviviendo con la gente del mundo, el estar haciendo cosas que a Dios no le agradaban, empezó a debilitarme a mí espiritualmente. Llegó el momento en que yo sabía y sentía que Dios no estaba conmigo. Yo eso sentía en mi corazón, Dios no está conmigo ya, por todo lo que había hecho. Mis padres se enteraban que me peleaba con mi esposo, pero mi mamá era de un carácter muy firme y me decía, no, hija, tú lo escogiste. Eso me retumbaba en la cabeza y me decía, sí, es cierto, yo solita lo escogí. Pero hermanos, aún así, yo amaba a mi esposo, aunque con los malos tratos, con las asperezas, con todo eso que uno vive, el amor se va como que desgastando. Y ya no lo amas tanto como al principio. ¿Qué pasa? Sientes que ya no puedes vivir con él, que él no te entiende, que él no te comprende. Pero hermanos, yo intentaba, de verdad, intentaba dejarlo, pero no podía. Mi mamá en primera siempre estaba ahí, siempre, no hija, no. Y le doy gracias a Dios. Cuando yo me di cuenta, hermanos, que estaba en un lago de miseria, empecé a clamar a Dios. Me di cuenta que la única salida era que mis ojos volvieran al Señor. Él me prohibía totalmente ir a la iglesia. Entonces, cuando él se iba a algún viaje, pues aprovechaba yo. Y me iba y yo entraba a la iglesia a donde asisten mis padres en México y nada más era llorar y llorar. Yo ahí descargaba mi dolor. Yo ahí era donde encontraba un refugio y gracias a Dios siempre había una palabra de vida. Empecé a buscar de Dios, empecé a orar y a clamar. Incluso yo le decía, Señor, mi esposo no me deja ir a la iglesia, quítamelo. De verdad, hermanos, esa era mi oración. Quítamelo porque me estorba. Ya no me deja ir, me golpea a mis hijos, los maltrata. Pero hermanos, recordemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Ni mis caminos, sus caminos. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está mi esposo. Ya. No me lo quitó. El Señor empezó a obrar en él, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor empezó a obrar en él poco a poquito. Muy lento, hermanos. Muy lento, porque fueron 18 años de vivir así con él de inconverso. Pero ya empezando yo a buscar de la palabra, me encontré con Colosenses 3:18. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos. Otro día me encuentro, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dios empezó a hablar a mi vida y me di cuenta que la que tenía que cambiar era yo, no mi esposo, porque yo era la que conocía de Dios. Él no. Entonces, Señor, eso es muy difícil. Me está hablando de sujeción. Pero si él me golpeaba, él se enojaba, me regañaba, me decía muchas cosas, ¿cómo me voy a sujetar a él? No lo merece. Yo eso pensaba. Pero el Señor hablaba en mi corazón, me decía, sujeción. Señor, dije, bueno, no me voy a equivocar otra vez, voy a hacer lo que tú dices. Otra ocasión tomé la decisión equivocada, hice las cosas a mi manera y todo me fue muy mal. Esta vez, Señor, yo te voy a obedecer. Gloria a Dios. Yo sé que no lo merece,
lo que sea, pero yo te voy a obedecer a ti, voy a empezar a confiar en ti. Y empecé, hermanos, a tratar de meterme en su gestión. Mi esposo se quedaba con el ojo así cuando, oye esto, sí, mi amor, oye que el otro, me gritaba alguna grosería por delante, sí, mi amor. Él de verdad estaba sorprendido. Pero gracias a Dios, hermanos, porque aún con todo eso, en mi corazón había todavía ese dolor y esa inseguridad de hacer las cosas bien, porque decía, es que no, él no va a cambiar. Yo en mi corazón decía, yo lo voy a hacer, pero no va a cambiar. Empecé a ser obediente, a sujeta, a atenderlo. Llegaba borracho, le daba su, ¿cómo se dice? Para que no se sintiera mal, porque luego les duele la cabeza y cosas así. Entonces, sí, yo le preparaba sus cosas para que no se sintiera mal. Siguiendo buscando en la palabra, un día encontré en la palabra de Dios donde decía que si una mujer un esposo tenía una mujer cristiana y él era inconverso, y si aceptaba a él que viviéramos juntos y que no lo dejara. Y eso me hizo pensar, yo, pues mi esposo es inconverso, yo lo acepto, porque aún de todos modos lo quería. Y decidimos seguir adelante nosotros, ¿sabes? Seguimos en el caminar. Pero llegó el tiempo, hermanos, en que me encuentro en la palabra. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si harás salva a tu esposo? ¿O tú, hombre, si harás salva a tu mujer? Cuando yo leí esas palabras, hermanos, yo la verdad mi corazón decía, esto está en Corintios 7, 16, dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Todas estas palabras del Señor penetró mucho en mi corazón. Y aunque yo seguía creyendo que era imposible que Él cambiara, decidí seguir la palabra de Dios y seguir sujeta a Él. De verdad, el Señor empezó a obrar en mi esposo. Yo no veía muchos cambios, pero cuando el Señor empieza a trabajar en nuestras parejas, uno lo puede sentir, hermanos, cuando Dios está obrando. Cuando ya va el propósito de Dios en Él. Como les digo, fue lento, sí, fue muy lento. Pero gracias a Dios, porque en su tiempo el Señor trae la victoria. Amén. No siempre es cuando nosotros queremos o cuando nosotros decimos ya quiero que cambie ya rápido. No, el Señor puede hacerlo, para él no hay nada imposible. Pero dice en Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Yo me di cuenta de todos los errores que había cometido. Y cuando el Señor me empezó a restaurar, a quitarme todo lo que a Él no le agradaba, a hacer testimonio delante de su familia, de la gente y de Él mismo, el Señor nos dio la victoria, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él nos trajo a este lugar, a Estados Unidos, con sus propósitos. Él llegó aquí siendo católico y alcohólico, las dos cosas. Es un testimonio muy duro el de mi esposo, el que le tocó vivir, pero ese ya habrá tiempo, que Dios le dé tiempo para que él lo pueda compartir. Llegamos a este país y seguía la misma, aunque él estaba cambiando, seguía él en su afán por el dinero, en su afán por tener todo lo que el alma quiere, porque a fin de cuentas nosotros no debemos de hacer riquezas en esta tierra. Sí, amén. Dice que nuestras riquezas sean en el cielo. Gloria a Dios. Pero él no sabía eso, a él le interesaban las cosas terrenales.